Vamos a un texto, vamos a Colosenses 2, versículo 8 al 10. El tema que voy a tratar lo he titulado Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. ¿Cómo estamos? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero la realidad de muchos cristianos es muy diferente. Pero vamos ahí, vamos a leer. Dice, mirad, ¿no le bajas poquito? ¿Le bajas poquito al sonido? Ahí está bien, gracias. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita, vive corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y eso es lo que la Biblia dice, ¿eh? Y a medida que yo vaya hablando nos vamos a ir dando cuenta que no todos están en esta situación de sentirse completos en Cristo. Ya lo va a ver a medida que desarrollo el tema. Pero aquí Pablo dice, y vosotros, o sea, cualquier cristiano, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dame sabiduría, Señor, palabras para edificar a tus hijos, a tu pueblo, Señor, por quien diste tu sangre, porque necesitamos de ti, Señor, de tu palabra, de tu alimento. La mesa está puesta y venimos a comer, Señor. En el nombre de Jesús, pon palabras en mi boca, Señor, y abre el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos completos en Cristo. Mire, todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos por naturaleza necesidades materiales. ¿Quién de aquí no tiene necesidades materiales? Todos tenemos, ¿no? Pero también tenemos necesidades físicas, psicológicas y espirituales. Todos los seres humanos. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo completos. Es decir, no les faltaba nada. Estaban totalmente satisfechos. No tenían ni existía nada de lo que hoy llamamos necesidades. No tenían ninguna necesidad. Dios les proveyó todo. Estaban completos, realizados en Dios. Pero ya sabemos que el pecado arruinó todo. Y lo sigue haciendo, ¿eh? Y desde entonces el ser humano sigue viviendo, o mejor dicho, el ser humano vive alejado de Dios, pero tiene necesidades. Y empieza a buscar afanosamente llenar esas necesidades, satisfacer esas necesidades que tiene. El problema, sígame con atención, no está en buscar satisfacer estas necesidades, porque pues tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que trabajar para las necesidades de comida y techo, etcétera. Entonces el problema no está en buscar satisfacer estas necesidades, sino el problema puede radicar en cómo buscamos, en dónde buscamos y en qué cosas buscamos para satisfacer esas necesidades. Ese es el problema. Fíjense Pablo cómo lo pone. Vuelvo a retomar Colosenses 2:8. Él dijo, mirad que nadie os engañe. Ok, aquí la primera palabra que hay que ponerle atención, bueno, hay dos al inicio de esta frase que leí, es mirad. O sea, pon atención, ¿sí? Ten cuidado, dice otra versión. Que nadie os engañe, el engaño. ¿Tú crees que un cristiano tiene la posibilidad de ser engañado? Pues claro, pues si no, no existiera esta advertencia.
Aún así hay cristianos que dicen que un cristiano nunca puede ser engañado. Yo no sé de dónde explican eso, pero bueno, así algunos creen, ¿no? Pero aquí Pablo dice claramente, yo prefiero creerle a Pablo, que sí fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Dijo, tengan cuidado que no sean engañados, que nadie los engañe. Y luego dice, ¿por medio de qué? En este caso, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o costumbres del mundo y no según Cristo. Entonces, un cristiano tiene la posibilidad de ser engañado por pensamientos, ideas, argumentos, costumbres que no se generan en Dios, sino en hombres que tienen la naturaleza caída y que no han sido redimidos, no han sido salvados. Ahora, aquí Pablo utiliza la palabra filosofía. Bien, ¿qué es la filosofía? Está compuesta de dos palabras. Una es fileo, que significa amar, y sofía significa sabiduría. En otras palabras, la filosofía es amar la sabiduría. Entonces, un filósofo es una persona que ama las palabras sabias. Ok. En un libro que se llama Historia de la Filosofía, inicia de la siguiente manera: la filosofía nace cuando el hombre, el ser humano, intenta entender y explicar el mundo que le rodea mediante su razonamiento, pero dejando a un lado la creencia de un ser supremo. O sea, se vale por sí mismo y hace un lado a Dios. Eso dice Historia de la Filosofía, ¿sí? Bien, desde Tales de Mileto, un filósofo muy famoso, que fue contemporáneo de Jeremías, vivieron al mismo tiempo, hasta el día de hoy han existido cientos y miles de filósofos, y cada uno ha opinado en su particular filosofía sobre temas que a todos los seres humanos nos incumben, como el origen del universo, el origen de la tierra, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Preguntas que todos los seres humanos nos hacemos. Y cada quien, estos amantes de las palabras sabias, pensadores, hablan y dan su opinión. Bueno, está bien, hay que respetar la opinión de los demás, ¿no? Sin embargo, por consecuencia, escuchen, tratar, en el caso de nosotros los cristianos, obviamente, tratar de dar respuestas a estas interrogantes que todos los seres humanos tenemos, y en el tema que nos incumbe, cómo satisfacer esas necesidades psicológicas, espirituales que yo tengo. Tratar de dar respuestas a estas preguntas con pensamientos que provienen de mente de personas con una mentalidad contaminada por el pecado, pues es inútil, ¿no? Y Pablo dice, tengan cuidado, porque pueden ser engañados por este tipo de pensamientos, ideas, argumentos, ¿sí? Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en primera carta a los Corintios, escribió que, fíjense, que el hombre, ahorita lo vamos a leer, 1 Corintios 2:9, que el hombre no descubre la verdad de Dios mediante precisamente un sistema filosófico que es el empirismo, que son las pruebas científicas, ¿sí? Las pruebas pues aquí tenemos, esto es Dios, o sea, ¿cómo? No. Tampoco por medio del racionalismo, que es el razonamiento humano. Fíjense lo que escribió Pablo a los corintios, que eran griegos, y ellos estaban muy orgullosos de Sócrates, Platón, todos los grandes filósofos, ¿sí? Y él les habla precisamente en estas palabras. Fíjate cómo cobran significados esto que vamos a leer con el contexto del tema que estamos, fíjate. 1 Corintios 2:9, dice Pablo, antes bien, como está escrito, se refiere a la palabra inspirada de Dios, al pensamiento de Dios, no de los hombres.
Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Aquí está refutando el empirismo. O sea, el tratar de comprobar científicamente muchas cosas que son espirituales. ¿Cómo compruebas? A ver, no se puede, porque no es de este ámbito empírico, o sea, comprobable. Si lo veo, lo creo, si no, no. Entonces, fíjate lo que dice Pablo, es bien interesante. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ahí está refutando el empirismo. Ni han subido en el corazón del hombre, ahí está refutando el racionalismo. Ni han subido en el corazón del hombre, el pensamiento del hombre, ni se imagina el hombre caído. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, yo no necesito que me comprueben que Dios existe. O sea, que lo pueda tocar o ver. Pues no, pero sí lo puedo sentir. Y sí puedo ver lo que ha hecho en mi vida. Pero la ciencia va a decir, a ver, compruébame empíricamente, o sea, así con pruebas tangentes de que tú has recibido un cambio. Pues, ¿cómo? Ahora, fíjate el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cuáles cosas? Las cosas que ojo humano así caído, el ser humano caído, que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera se ha imaginado en su mente que puedan existir. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es que cuando le predicamos a la gente que tiene mente natural, pues no entienden y se te quedan viendo así como, pero, o sea, no estás loco. Y dicen muchas cosas, ¿sí? Ahora, buscar satisfacer nuestras necesidades del tipo que ya mencioné, de todo tipo, aparte de Dios, buscar satisfacerlas aparte de Dios, es como vivir en un laberinto sin salida. O sea, son puras vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Segunda de Corintios 4:3 dice algo interesante. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, hay como una cortina que no deja ver, entre los que se pierden o los que no son salvos, está encubierto, no lo pueden ver, no lo pueden sentir, etcétera. Versículo 4, en los cuales, o sea, en los no regenerados, no salvos, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, aquí yo quiero enfatizar en la frase cegó el entendimiento. ¿Quién lo cegó? Satanás, el Dios de este mundo. Ahora, aquí la palabra cegar tiene la idea de oscurecer la vista, como cuando aparece tú vas conduciendo tu auto y aparece una densa niebla y no puedes ver más allá de 1 metro. No sabes lo que está porque no se ve. Eso es la idea aquí de cegar el entendimiento, o sea, las ideas, la manera de pensar. Entendimiento es una palabra que en el griego, la palabra que se traduce por entendimiento, habla del intelecto, de los pensamientos. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que el hombre por naturaleza está alejado de Dios, nacemos sin Dios, se nos tiene que predicar el evangelio para poder ver las cosas que ojo no vio, ¿sí? Nacemos con el razonamiento ¿cómo? Nublado. Entonces, por más brillante que sea un filósofo, jamás podrá describir o entender y enseñar lo que Dios enseña a través de su palabra. Por eso tratar de satisfacer las necesidades que por naturaleza tenemos mediante filosofías de hombres contaminados por el pecado, nos quedamos igual, hermanos, ¿sí? David Hume, que fue un filósofo inglés del siglo XVII,
muy famoso, por cierto, ¿eh? Él terminó sus días diciendo lo siguiente en su lecho de muerte. Dijo: estoy aterrado y confundido con esta desdichada soledad en la cual he terminado con mi filosofía. Y muchos lo tienen como un gran pensador. Sí, tenía ideas interesantes, pero no salvadoras, no transformadoras. ¿Sí? Federico Nietzsche, pues más famoso todavía, filósofo alemán, judío, por cierto, siglo XIX, era un acérrimo enemigo del cristianismo. Bueno, él dijo, a él se le atribuye la frase tan conocida de Dios ha muerto, ¿sí? Que enseñan en las universidades y todo eso, ¿no? Dios ha muerto. Él dijo: el cristianismo es para los débiles. Bueno, él terminó loco los últimos 11 años de su vida. Así terminó. Juan Jacobo Rousseau, otro gran filósofo, dijo lo siguiente: el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, la historia lo desmiente y echa por tierra su fama de gran filósofo. Ok, continuamos. Vamos a Romanos 1:21. Dice Pablo aquí lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, en su manera de pensar. Se envanecieron porque creían que eran palabras sabias, y algunas tienen cierta sabiduría, ¿eh? Hay algunas filosofías que empatan incluso con definiciones cristianas, ¿eh? O sea, empatan, no se contraponen. Quiere decir que de pronto se les prendía como un foquito, ¿sí? Pero fíjate lo que dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra vez Pablo dice que se llenaron de tinieblas. La mente de las personas que no han nacido de nuevo están llenos de tinieblas, por más brillante, entre comillas, que tengan sus pensamientos. No, son pensamientos que a lo mejor algunos se deslumbra y dice: wow, qué filosofía, qué manera de pensar, pero no los va a salvar de la condenación del infierno, contrario a las palabras sabias de Dios, que sí tienen poder para salvar. El evangelio de Jesucristo es poder para salvación a todo aquel que cree. Ahora fíjate el versículo 22, dice: profesando ser, ¿qué? Sabios, se hicieron necios, torpes. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Entonces, entendemos pues que existen cientos, decenas o cientos, qué sé yo, de filosofías, ¿no? De modos de pensar, de maneras de actuar. Son huecas sutilezas, según la Biblia, de pensamientos que parecen buenos, correctos y como que satisfacen de alguna manera la necesidad del ser humano. Dos de estas necesidades, yo en particular modo de ver, son fundamentales, y ahorita vamos a ver por qué. Dos de estas necesidades, y de ellas se derivan otras más, son, número uno, la necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos seguros. ¿A quién le gusta la incertidumbre? A nadie, ¿verdad? Hay muchos temores. Los psicólogos han identificado más de 7,000 temores diferentes. Por eso es que la Biblia habla siempre: no temas, 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 manada pequeña, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque también tenemos una psique, un razonamiento, un pensamiento, y eso es cosa del pensamiento, del razonamiento, ¿sí? Y la segunda es la necesidad de sentirnos amados, aceptados, sentirnos que valemos como seres humanos, como personas, y que hay quien nos valora. Esa es una necesidad que todos los seres humanos. Ahora,
Aquí entro ya en materia. El gran problema es que la gente busca en el lugar equivocado y de la manera equivocada de cómo satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros estamos involucrados. ¿Sí? Los pensamientos del mundo, díganme si no es cierto, enfatizan el dinero. ¿Sí o no? Les estoy preguntando, ¿sí o no? ¿Sí? Enfatiza la fama, la belleza física, los bienes materiales, ¿sí? Como cosas que nos van a hacer felices. Como cosas que si yo tengo cierto auto voy a ser aceptado y hasta envidiado, ¿no? Me voy a sentir valioso e importante si conduzco cierta marca de auto, ¿no? O uso cierto tipo de ropa de marca, ¿sí? Y todo esto los mercadólogos, si hay alguno aquí que trabaja en la mercadotecnia, sabe que la mercadotecnia está dirigida precisamente a tratar, pero es una hueca sutileza, de satisfacer la necesidad de sentirte seguro. ¿A poco no han visto los comerciales? La mujer segura y camina así. Perfume, no sé qué. ¿Perfume? No, pues es de risa, ¿no? O el que sale ahí en el comercial con un auto deportivo así y todo, ay, todos voltean a verlo y se siente ¿qué? Importante. Y esas publicidades van directo a la gente que tiene dinero para comprar eso. O sea, es una manipulación impresionante. Ahora, en Colosenses 2:8 que acabamos de leer, hay otra versión que dice: han sido engañados por las filosofías y las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las costumbres del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Ahora, una pregunta: ¿por qué todo el mundo anda detrás del dinero? Miren, por un lado, todos necesitamos dinero. Si no, ¿cómo compramos comida, para vestir, pagar el alquiler, comprar cosas? Todo el mundo necesitamos el dinero. Pero la pregunta es, ¿por qué todo el mundo anda detrás del dinero? Si es una cosa que necesitamos. Todos necesitamos dinero para vivir. Así se desarrolló la cultura, la humanidad, pues. Ahora, el problema aquí son los que piensan, lo que la gente piensa respecto del dinero. El dinero en sí mismo no es malo. Pablo dice que la raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? No, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. O sea, lo que tú piensas acerca del dinero. Ahora, ¿cómo piensan algunos o cómo piensan por naturaleza los seres humanos respecto al dinero? Erróneamente le atribuyen al dinero el poder de dar felicidad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Esa es la idea, ¿verdad? Por eso es que esos programas de los famosos y ricos, todos quieren ver, todos están ahí. Y luego, algún día, ya te están sembrando. No, si la Biblia dice, si Jesús dijo, miren, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está hablando de la actitud hacia el dinero. En eso no consiste la vida. Entonces, el error es que le atribuyen al dinero el poder de dar felicidad, de dar seguridad. Seguridad, me siento según una cuenta grande en el banco. Y todos esforzándose por obtener el dinero. Y una vez que si lo llegan a obtener, pues se sienten bien importantes, hasta se enorgullecen y hasta miran a los demás hacia abajo y empiezan a despreciar al pobre. Es un gran problema las filosofías o los conceptos que se tengan acerca del dinero. Por ejemplo, Santiago, el apóstol, dice, si ustedes ven que entra un rico a la iglesia y le dicen, siéntate aquí junto a mí, ¿verdad? Y luego entra un pobre y le dice, tú siéntate ahí atrás, en las escaleras esas que están ahí.
Dice, estás haciendo acepción de personas y cometéis pecado. Y ahí el que puede hacer eso es el pastor. Pero ¿por qué hace esa distinción? Porque este tiene dinero y el otro no. Entonces, ¿cómo está pensando el pastor? Mal, erróneamente. ¿De dónde sacó ese pensamiento? ¿De la Biblia? No. Al contrario, la Biblia dice, estás cometiendo pecado por hacer acepción de personas. Entonces, ¿el problema dónde está? En las ideas que hemos venido acumulando desde que nacimos respecto del dinero, en este caso. El mundo dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si no tienes, no vales. Entonces la gente razona de esta manera: no tengo dinero, no valgo nada, no tengo en qué caerme muerto, soy un donadie. Entonces comienza una carrera desenfrenada para conseguir dinero. Y muchas veces dicen, lo tendré, lo voy a conseguir, cuésteme lo que me cueste. O sea, ahí ya están diciendo, no me importa mentir, robar, matar, pero yo voy a obtener dinero. Porque ya está lleno de filosofías huecas, engañosas, respecto del dinero. ¿Sí? Algunas frases que de pronto decían algunos filósofos amadores de las palabras sabias, como que de pronto se les prendía un foquito, pero se les volvía a apagar. Por ejemplo, Epicuro, un filósofo del siglo III antes de Cristo, que Pablo lo citó incluso en la Biblia. Qué interesante, ¿no? Él decía, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Oiga, está bueno, ¿no? A ver, otra vez. Él dijo, no te afanes en aumentar tus bienes, porque llegaba a reflexionar, a pensar y decía, no, esto como que no es muy bueno. Y de pronto como que acertaban. Y dijo, no te afanes en disminuir tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Muchas de las cosas que hoy llamamos necesidades son inventadas, no son reales. ¿Por qué? Por las maneras filosóficas de pensar, ¿verdad? Otro filósofo muy conocido dijo, el dinero es un buen sirviente, pero un amo despiadado. Como que en la sabiduría que de pronto le llegaba, decía, bueno, el dinero es un buen sirviente, sí, me sirve para comprar comida, pagar esto, lo otro, pero es un amo despiadado. Es decir, que si lo aprisiona el dinero, ya lo hace esclavo. Un hermano, quizás ustedes han oído que yo lo cito mucho, que fue mi tutor toda la vida, el hermano Pablo Hunter decía, mira Chuy, el dinero hay que tenerlo en la mano y no en el corazón. Porque si lo tienes en la mano, puedes darle a tus hijos y ayudar al necesitado. Pero si lo tienes en tu corazón, lo codicias y te vuelves codicioso y no das y te vuelves mezquino. Otro dijo, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero saben, yo descubrí lo siguiente. Hay una frase que dijo alguien, ahorita les digo quién fue. Dijo, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Esa frase fue pronunciada por una mujer multimillonaria, heredera de una gran fortuna que se calcula en más de 500 millones de dólares. Es un dineral. Esa mujer que heredó esa gran fortuna se llamó Cristina Onassis, hija de un gran naviero que era inmensamente rico, murió y era única heredera, tenía otro hijo, pero murió y ella heredó, no todo, pero oiga, 400 millones de dólares, es un dineral. Pero esta frase la dijo poco antes de morir. ¿Sabe cómo murió? Se suicidó. ¿Y sabe dónde se suicidó? Aquí en Buenos Aires.
en un hotel por ahí, en un barrio. A ver, entonces allí, ¿qué pasó? Si ella tenía 400 millones de dólares y decía que era infeliz, que sentía una insatisfacción aterradora y una tristeza que la consumía, pues no, que el dinero da toda la felicidad. Cuando el ser humano que es engañado con esos conceptos y filosofías, de pronto se da cuenta que fue engañado, en algunos es demasiado tarde. Por eso a nosotros los cristianos, la Biblia, Jesús, y hay un montón de citas. Es más, yo di una serie, si quieres saber más sobre el tema, de Jesús, el pensamiento de Jesús sobre el dinero. Son como 5 o 6 enseñanzas de hora y media cada una, para que vean lo que Jesús enseñó acerca del dinero. No como inclusive algunos cristianos predicadores hablan acerca del dinero y de las cosas materiales, y engañan a la gente, haciéndoles creer que esa es la bendición de Dios, por el amor de Dios. Fíjense, por eso Pablo dice, no se dejen engañar. Sobre todo la mujer tiene una necesidad de sentirse seguro. Yo no conozco una mujer que no desee tener una casa propia. Mire, no tiene nada de malo en sí querer tener una casa propia o tenerla. El problema está que sea su sentido de la vida. No estaré tranquila y segura hasta tener mi propia casa. A ver, si nunca la tiene, ¿usted va a vivir toda frustrada toda la vida? Además, cuando se muera no se va a llevar nada. Ya sabían eso, ¿no? Ahora, la semana antes de venir, venía yo conduciendo y pasa un cotejo funeral y se veía que era de alguien muy rico por los autos que venían atrás, puros Jaguar, Land Rover, puro auto carísimo. Y dije, ay, se murió uno que tenía mucho dinero. Y yo iba con un hermano y le dije, oye, pero pues no se llevó nada. ¿Ya te diste cuenta? No, ¿verdad? Le digo, fíjate, ahí está. O sea, no sé quién sería, pero de seguro la gran mayoría de la gente que tiene dinero, no quiero generalizar, pero es una constante en ellos, su actitud hacia los demás deja mucho que desear, ¿sí o no? Porque ya se sienten importantes. Porque cuando no tenían nada, se sentían nada. Y como ahora tienen, dice, ahora sí soy alguien importante. ¿Ustedes creen eso? A ver, ¿una persona vale porque tiene dinero o porque es un ser humano? Así de sencillo, hermano. ¿Sí? Jesús dijo una frase muy conocida. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a pensar un poco en esa frase, no solo de pan. ¿El pan para qué sirve? Para satisfacer una necesidad física, para saciar el hambre. Pero yo quiero enfatizarles la frase, no solo de pan. No solo de pan, o sea, lo necesitamos. Pero luego la cita completa es, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la que alimenta el alma, el pensamiento, el razonamiento y el espíritu. Y esas son las palabras que en realidad Pablo decía, estamos completos en Cristo. Ok. Hay gente que busca de muchas maneras, algunas ya mencionadas, pero hay otras maneras de buscar satisfacer esas necesidades. Algunos en las drogas, otros en la sexualidad, etcétera. La búsqueda de la fama. Ese es un instintivo pero que se catapultó de la cultura actual. El deseo de ser famoso, ¿sí? ¿Por qué? Para llenar esa necesidad que tenemos de sentirnos valiosos e importantes. De allí dicen los sociólogos y los psicólogos
que todos esos programas de que el talento de los niños, que el canto, por eso tiene un exitazo impresionante. Todos quieren ser famosos. En el grupo de alabanza de Guadalajara, de esto que les voy a contar, hace, no sé, 15 años, había una chica que formaba parte del grupo, pero cuando se hacían los arreglos vocales, ella los cambiaba y hacía otros arreglos. Se oían bien, pero, o sea, no estaban mal, pero no era lo que se había acordado. Tú vas a tener que hacer esta voz, esta armonía, etcétera, y ella hacía lo suyo. Y yo lo notaba. Entonces un día hablé con ella y le dije, oye, ¿por qué haces eso? No, bueno, es que yo tengo más talento que todas las demás. Y era la que menos cantaba bien. O sea, en comparación con las demás, es la que de más baja, pues, voz, ¿no? Entonces, y ella lo sabía. Porque la gente, desgraciadamente, a veces alimentamos de manera inconsciente el orgullo en las personas, ¿no? Entonces, pues había otras que, ¿no?, unos talentos y tenían un carácter acorde, así humildes, y entonces la gente se acercaba. Ay, hermano, hoy que dirigiste la alabanza, oh, hermana, Dios me bendijo, y cómo tu ministración me bendijo. Ah, pues muchas gracias, gloria a Dios. Y la otra nada le decían. Entonces como que, y ella quería resaltar. Entonces yo le dije, no vuelvas a hacerlo, necesitas entrar en el orden. Y volvió a hacerlo, y la llamé, y le dije, oye, ¿de qué se trata? ¿Cómo? A ver, dime, a ver si te puedo ayudar en algo. Yo ya había detectado esto, yo ya conocía esto. Este mensaje que yo le estoy dando ahorita en este momento fue un mensaje, una serie de estudios que hice y me informé, pero ministraron tanto mi vida, hermano, porque fíjense, yo como en el caso de los pastores, si un pastor tiene una iglesia de 20 personas, se siente menos. Y se ha fijado que todos los pastores, oh, yo quiero una de 10,000, yo quiero una de 1,000, o de 2,000, y si tienen 20, se sienten así todos. Una vez yo estaba en una reunión de pastores y el anfitrión dijo, a ver, preséntese cada uno, vamos a charlar, díganos cómo se llama y díganos dónde está pastoreando y cuántas ovejas tiene. Y yo cuando ahí dice, ay, porque eso precisamente estimula lo incorrecto. Entonces empieza uno, ¿verdad? Dice, a ver, empezamos por aquí. Yo soy el reverendo, pero así con esa actitud, fulano de tal. Y si pastoreo en tal ciudad y tengo 1,500 personas en mi iglesia. Uy, y el que estaba a su lado estaba todo así. Yo dije, no, ya sé. Y luego, a ver, hermano, no, yo me llamo así. Ay, pues ahí humildemente, hermano, pues yo no soy nadie, pues yo nada más tengo 50 personas, hermanos, y todo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué busca un pastor? ¿Por qué quieren tener una iglesia grande? Para sentirse valiosos, para sentirse importantes, porque luego todavía van a las convenciones y le dan más importancia al que tiene un ministerio grande, cuando eso es un error grave, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es más importante en el cuerpo en mi cuerpo? A ver, ¿qué es más importante en tu cuerpo humano? ¿Los ojos? ¿Los pies? ¿Este dedo? ¿La uña? ¿Las pestañas? ¿Sabían que si no tuvieras pestañas no pudieras ver? Porque son como filtros que tienen los polvos. A lo mejor es una pestaña. Y Pablo dice, no puedes decirle, no te necesito. O sea, no se menosprecien los unos a los otros. Yo he estado en muchos lugares donde, no, está con nosotros el gran no sé qué, pero jamás he estado en una reunión donde digan, está un político y hasta le dan acá arriba para que venga y nos dé un saludo. Y jamás
Jamás en mis 45 años predicando el Evangelio he visto que alguien diga, aquí tenemos a un albañil, es una honra tenerlo entre nosotros. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué ese desprecio? ¿Por qué ese clasismo? No me vean feo. Yo no sé cómo sea por acá. Pero todo esto es producto precisamente de eso. Entonces, como tiene necesidad de sentirse seguros, valiosos, pues lo inflan y se siente el superpastor, ¿entienden? Pero cuando ya tienes bien digerido esto, pueden decir que tú eres Superman, puedes decir que vuelas, pero no te mueve la alfombra. Te pueden decir que tú eres no sé qué y tú, gloria a Dios, gracias Señor. Acá lo procesas bien en tu corazón y miras a los otros como tus hermanos. ¿Por qué? Porque estoy completo en Cristo. Yo no tengo necesidad que nadie me adule y mucho menos que me aplaudan. Yo no tengo necesidad. Pues a veces lo hacen y a veces no, y no me molesto. Una vez yo estaba en una conferencia donde presentaron a un pastor. Pues está con nosotros nuestro amigo, así lo presentó, fulano de tal, y se subió y así molesto. Yo no soy su amigo, yo no soy amigo, yo soy apóstol. Dice. Y todo, ¡ay! O sea, ¿por qué? Porque eso hasta solicitan, hasta lo piden y lo exigen el reconocimiento. Pobres criaturas. Ahí están proyectando que están incompletos, aunque predican el Evangelio, están incompletos. Necesitan que les alimenten esa necesidad, pero eso no es la manera de satisfacer esa necesidad. ¿Están captando el mensaje? Alguien dijo que la fama es el alimento de los ególatras. Yo no terminé la historia de la chica del grupo de alabanza hasta llegar a esta frase, porque hablando con ella le dije, oye, ¿qué pasa contigo? Pero yo ya iba sobre de esto y me ganó y dice, es que ¿sabes qué, pastor? Yo quiero ser famosa. Le digo, oye, ¿dónde has estado los últimos 15 años? Pues aquí, yo soy miembro de aquí desde muy joven. Todo lo que he predicado, esto lo he predicado de una manera, de otra, de muchas maneras, pero dando en el mismo punto. ¿Dónde has estado? No, es que yo tengo un tal, mira, yo te voy a desengañar, tampoco quiero herirte, pero te tengo que decir la verdad, cantas desafinado. Entonces, pues para equilibrar un poco, después bueno, ya la sobé en el Señor, así la consolé un poquito, ¿no? Pero era necesario ponerla en la realidad. Pues ¿saben qué? No aceptó. Dijo, no, yo si no soy famosa aquí, me voy allá afuera. Se fue al mundo. Fue a buscar la fama. ¿Y saben? ¿Ustedes qué creen, que la logró o no? Tampoco la logró, porque su talento no era muy destacado. Tenía un nivel de talento, pero había otros mucho más arriba. Y ahí es donde algunos entran en competencia. No, pues yo tengo que hacerlo como él, lo voy a hacer. Y entramos en una competencia, ¿sí? Y la sociedad en la que vivimos está llena de competencia. Se compite, las empresas que venden leche compiten, ¿sí o no? Los que venden dulces compiten, los que venden dulce de leche compiten. Esta es la mejor, esta. Y siempre están, no, vamos a ganarles, ¿verdad? Las marcas de autos compiten. Todo el mundo está compitiendo. Los deportes es pura competencia. Desde que estamos niños, usted tiene que ser el mejor de la clase. Les están impregnando esa actitud de competencia. Tiene su lado bueno, pero como la naturaleza del ser humano está caída, no lo procesamos como se debe y crecemos compitiendo.
Entonces, cuando conocemos a Cristo y nos hacemos miembros de una congregación, seguimos compitiendo. Hay los de la iglesia de enfrente, ya compraron una batería nueva. Hermanos, ¿a poco nos vamos a dejar? Vamos a comprar la mejor batería. Amén. Y todos dicen amén. ¿Y por qué? Y si los de allá pudieron, ¿por qué nosotros no? Pero cuesta $7,000. Pues lo que cuesta, hermano, ahorita juntamos una ofrenda. Y compran la mejor batería y están compitiendo. Pero dentro de la misma iglesia. Están los cantores, yo sé de lo que hablo, están los cantores y no falta el que siempre siente eso. Y los celos. ¿Por qué? Porque se compara con el otro. Hermanos, la iglesia es el único lugar donde cuando tú entras o hagas iglesia debes dejar la competencia allá afuera. No podemos estar compitiendo entre nosotros. ¿Pero por qué se compite? Porque quiero ser el mejor. ¿Y de dónde sacaste eso que quiero ser el mejor? ¿De dónde lo sacaste? Pues de las filosofías huecas, de las vanas sutilezas, y eso produce muchos problemas en la iglesia. Una vez un pastor me dijo, oye, predicar a uno de tus líderes. Le digo, sí. Dice, oye, qué bien predica. Le digo, sí, no, gloria a Dios. Me dice, ¿no te dan celos? Así me dijo. Le digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No sientes celos de él? Porque es un potencial peligro. Si predica mejor, porque predica mejor que tú. Así me dijo. Le dije, pues gloria a Dios, para mí pues es una honra, ¿no? Que predique mejor que yo. Yo le dije, ¿a poco si tú quisiste ser abogado, pero no pudiste terminar tu carrera, y tu hijo va creciendo y quiso ser abogado y la termina, ¿vas a sentir celos de él? ¿Cómo es sentir celos de alguien que se convirtió y me tocó discipularlo? No, pues yo sí sentiría celos. Digo, no, ¿sabes una cosa? Con eso no vas a llegar nada lejos. Por eso algunos pastores, y esto va para los pastores que estén aquí y los que oigan, por eso muchos pastores no delegan, quieren ser los que hacen todo. ¿Por qué? Porque se quieren sentir los importantes. No, esta enseñanza descubre todo. Mucha gente no se mide para lograr los puestos, por ejemplo, en una empresa. Alguien codicia el puesto de manager o de gerente y va con el dueño y habla mal de él para desprestigiarlo. Lo malo que puede cometer el que recibe es no corroborar lo que se le dice. Oiga, ¿sabe? Fulano de tal habla mal de usted. ¿Cómo que habla mal? Sí, no, él no es leal a la empresa. Y el otro lo llama y lo corre y pone a este. Pues le va a salir peor, porque está poniendo a un mentiroso que para sentirse valioso, ganar más dinero y más importante, no le importó pisotear al que sea para llegar a ese puesto. Pues también en la iglesia se da. Yo llegaré a ser el director de alabanza de esta congregación. No saben que canto, pero se van a dar cuenta. Al fin entra el grupo y luego empieza, los que tienen más talento o tienen un talento destacado, los empieza a ningunear, decimos en México. No, ¿sabes? ¿Tú crees que cantas bien? No cantas nada bien. No, sí, yo estudié, incluso tengo mi título de la universidad, yo sé lo que es la música. ¿Pero no te has oído? Y son tan malignos. No les importa pisotear al que sea con tal de llegar a ser el director de alabanza o hasta el pastor. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? De su necesidad que tiene de sentirse valioso, de sentirse importante, de sentirse aceptado. ¿Pero esa es la manera correcta de hacerlo? No.
Hay una anécdota de un gusano que habitaba en el bosque, y un día el gusanito pues ahí andaba en el bosque y de pronto vio un montón de gusanos que venían en contra de él y lo golpeaban y se daba vueltas y ¡Ey, qué está pasando! Y todos los gusanos corrían y veía que se subían como a una montaña, ¿no? Y iban todos los gusanos, oye, ¿qué hay allá? Y nadie le contestaba y todos los gusanos iban hacia la montaña, un cerrito que había ahí. Entonces él dijo, no, pues ha de haber algo bueno, todos van detrás de eso. Pues ahí voy yo también. Entonces ahí va el gusano y el que se interponía en su camino lo pisoteaba, pasaba sobre de él. Al final llega donde los gusanos tenían que trepar, pero a costa de tumbar a otros. Lo agarraba, lo jalaba y luego él se ponía y luego al otro y al siguiente, para pues llegar a donde todos querían llegar. Pues pisoteó un montón de gusanos, el gusano pisoteando gusanos. Y al fin llega a la cúspide y se encuentra con un montón de gusanos así. Y él también, oye, ¿qué? ¿Cuál era la intención de venir acá? Pues no, pues es que todos corrían hacia acá, como que acá estaba lo bueno, lo valioso, lo importante, y vieron que no había nada. A ese gusano no le importó pisotear a otros con tal de llegar a donde él pensaba o le hicieron creer que había los satisfactores para su vida. Y así hay un montón de gusanos. Digo, con todo respeto, ¿no? En los seres humanos. No les importa, a los políticos no les importa hacer lo que hacen con tal de llegar a donde ellos quieren. Una vez, ahorita en México hay un escándalo de un político que fue jefe de la Policía Nacional. Nada más del dinero del erario público del país, nada más en una sola emisión se robó más de 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Su fortuna, ahorita ya lo enjuiciaron en los Estados Unidos. Miren, en toda su vida gastándose 500 mil dólares diarios, se acababa la fortuna. O sea, ¿cuál es el asunto allí? ¿Por qué la gente actúa así? Precisamente por eso. Y aquí viene la pregunta medular. Si el mundo, con sus filosofías acerca del dinero, de la fama, de los bienes materiales, etcétera, ofrecen una falsa satisfacción, entonces, ¿en dónde puedo yo encontrar la manera correcta de satisfacer todas mis necesidades? Para nosotros la respuesta es en Cristo. En Cristo. Colosenses 2:9, que ya leímos, pero lo retomo. La primera parte era: no se dejen engañar por medio de pensamientos torcidos, de cómo van a ser satisfechas sus necesidades, o sea, etcétera. Porque en Él, o sea, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros son los creyentes, estáis completos en Él. ¿Cómo estoy yo desde el punto de vista de Dios? O sea, mira, Chuy, tú no tienes que andar buscando sentirte valioso, importante. Tú lo eres para mí. Y con eso me basta y hasta me sobra. O sea, yo no tengo que andar pagando publicidad para que mis videos, porque yo quiero ser conocido, porque yo quiero que conozcan. Y la típica, ¿no? Para dar a conocer mi ministerio. A ver. ¿Tenemos que dar a conocer a Cristo o nuestro ministerio? Está así de fácil. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos? Desde el punto de vista de Dios. Completos aquí significa que estamos llenos de todas nuestras satisfacciones. Es decir, en Cristo está satisfecha nuestra necesidad de lo material. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Porque las riquezas, dijo también, son engañosas, dijo Pablo. Las riquezas son engañosas, pero Dios es verdadero. Entonces no puedes servir a Dios y a la misma vez andar como desesperado queriéndote enriquecer, porque por lo que piensas del dinero. Por eso Pablo decía cosas como yo estoy contento con lo que tengo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sé vivir en abundancia y sé tener escasez, no, o sea, no, nada me afecta. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Estoy enseñado para todo. ¿Por qué? Porque él decía, pues, si tengo, pues, gracias a Dios, y hasta comparto, como lo hacía. Y si no tengo, bueno, Dios me va a suplir. Por eso también es el Dios que suple mis necesidades. Y aquí Jesús, fíjense lo que dice en el 25, por tanto os digo. Por tanto significa por consiguiente, si no puedes servir a Dios y a las riquezas que algunos creen que los van a darle satisfacción de seguridad, de importancia, etcétera, no, es Dios el que te va a dar y satisfacer esas necesidades. Por tanto, dice Jesús, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues la respuesta es sí. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vean lo que viene a continuación. ¿No valéis mucho más que ellas? Ya te está hablando de valor. Y les dice, ¿que ustedes no valen más que las aves del cielo? La respuesta es sí. Fíjate, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si Dios las alimenta a ellas, oiga, David decía, no he visto a un justo mendigando pan. Y yo sé que muchos de ustedes son gente de fe y que han experimentado eso, cuando pierden el trabajo, cuando hay una situación y confían en el Señor. Y Dios suple, ¿a poco no? Yo sé que todos tienen testimonios, pero también puedo entender que hay algunos que en lugar de confiar en Dios, hacen por las ideas, hacen lo humano. Ay, ¿cómo le hago? Voy a ir a pedirle prestado a mi vecino de enfrente y luego al que vive acá atrás. Así voy a juntar para entonces ya tener mi auto y pues no dejarme. O sea, quieren endeudarse para tener un auto para que los demás lo vean bien. Y se meten en muchos problemas, ¿sí o no? ¿Todo por qué? Por las ideas de cómo esas cosas me satisfacen. Sigo leyendo. ¿Me creen? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta es claro que sí. Y por el vestido, dicen, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? La respuesta es pues sí, pero luego hace un reproche el Señor: hombres de poca fe. Entonces, ¿qué se requiere para vivir completos en Cristo? Fe. ¿Por qué? Pues creer esto. Porque si no lo creo, aún lo puedo estar predicando, pero si no lo creo, no sirve para nada, no tiene efecto. Y voy a seguir luchando en mis fuerzas para lograr tener aquello que pienso que me va a dar seguridad, o importancia, o sentido de valor. Y sin darme cuenta, puedo estar pisoteando a algunos, puedo estar abusando de otros, y puedo meterme en muchos problemas por tratar de lograr tener y alcanzar aquello que yo pienso que me va a hacer sentir seguro. Los primeros cristianos eran muy diferentes a los de ahora.
Los primeros cristianos eran despojados de sus pertenencias. Y luego dice en Hebreos, aún el despojo de vuestras pertenencias padecisteis con gozo. ¿Con gozo? Está así muy... Ay, ¿cómo alguien se va a gozar porque le quitaron su casa? Bueno, eso es lo que dice. Y saben que yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque era gente que sabían que solo eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces no estaban aferrados así como Abraham, que era muy rico y vivía en tiendas, pudiéndose construir un palacio, vivía en tiendas, dice, dando a entender que era extranjero y peregrino sobre esta tierra. Por eso Pablo dice a los mismos colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así dice, ¿no? Poned la mira, porque todo lo material, lo terrenal pasará, se quedará. ¿Sí? Termino esta parte. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahora fíjate lo que dice Jesús en el 32. Porque los gentiles, y aquí gentiles se refiere a los paganos, a los no creyentes, pues. Dice, los gentiles, ¿qué hacen los gentiles? Buscan todas estas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las buscan? ¿Y para qué las buscan? O sea, las buscan porque creen que obteniendo eso van a satisfacer todas esas necesidades. Y no importa de qué manera las van a obtener, pisoteando o hasta matando, fraudeando o mintiendo. Los gentiles buscan estas cosas. Pero, dice Jesús, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué sabe el Padre? Que tenemos necesidad. Aquí está hablando de lo material. Y luego el Señor cierra así con su sabiduría, dice en el 33. Utiliza la misma palabra buscad, que significa una búsqueda afanosa, como cuando se te pierde una moneda de oro, como la de la parábola, y afanosamente la buscaba hasta que la encontró. ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? Las cosas de Dios, el gobierno de Dios, las cosas espirituales. Y todas estas cosas, que son casa, vestido, alimento, todas esas cosas, ¿qué? Serán añadidas. O sea, tú buscas las cosas de Dios, afánate por agradar a Dios, por obedecer a Dios. Si somos pastores, pues dirigir al rebaño en las cosas de Dios, tratando de enfocarlos en Jesús, que miren a Jesús, sigan a Jesús. Y todo lo que se necesite para el ministerio, para tu casa, para tu negocio, para tu vida cotidiana y tus necesidades psicológicas y espirituales, ¿cómo van a ser? Añadidas. Este sencillísimo pasaje no es muy observado. Yo veo muchos cristianos afanados, muchos, y algunos cometiendo grandísimos errores por el afán sobremedido, desmedido, ¿verdad? En todos los sentidos. Vámonos al final. En Cristo, el número 1 fue, en Cristo están satisfechas nuestra necesidad de lo material. En Cristo está satisfecha también nuestra necesidad de seguridad en medio de la inseguridad de este mundo. ¿A poco no da miedo vivir en el mundo de hoy? Miren, yo cuando voy a Estados Unidos, pues allá cada rato hay balaceras. Sí hay un cierto temor, pero luego viene esto. A ver, no puede pasarme nada que Dios no permita. Y si lo permite, Él tiene propósitos. A veces cuando me subo a un avión, que he tenido algunas experiencias así que en una turbina se quemó
y se tuvo que regresar al aeropuerto que había despegado. Y la gente hubiera visto cómo se puso. No se imaginan. Han estado en algún vuelo que, o sea, corría el riesgo de estrellarnos. Abróchense sus cinturones. Y el mismo capitán, miren, va a ser un aterrizaje un poco violento. Y que empiezan a gritar la gente. ¡Ah! Es horrible, hermano. Y yo iba con mi esposa y ella tiene un don de Dios tremendo. Tiene muchos, pero es muy notorio. Ella, en cuanto se sienta o se acuesta a dormir, en un minuto ya está dormida. De verdad. Es increíble. Y cuando íbamos en la plataforma, antes de despegar, ya iba dormida. Entonces, cuando dan ese anuncio, fíjese lo que pasó. Cuando dan el anuncio, empieza a luchar el avión, pierde potencia y empieza a dar la vuelta para volver con la altura que tenía para aterrizar. Entonces yo iba de este lado donde da la vuelta así, iba mi esposa en la ventanilla y yo miro hacia la pista y todos los camiones de bomberos ya iban. Yo dije, ay, Señor. Y luego volteé a ver a mi esposa. Fíjense lo que hice. La agarré de la mano. Miren, Dios sabe que es verdad lo que yo le estoy diciendo. No me dio miedo. ¿De verdad? ¿Por qué? Pues es que, pues no me dio miedo. ¿Pero por qué? Porque el morir es ganancia. Como sea, de la manera que sea. Pero ¿saben qué es lo que produjo? Y hasta la fecha, yo me subo a un avión, he estado en peligros así. Y, oye, ¿qué? Pues yo nada más me encomiendo al Señor. Yo el domingo pasado les decía allá en Guadalajara, en el mensaje, hablé de la coherencia que debemos de tener los cristianos. No sé cuántos oyeron ese mensaje. Bueno, y les decía, no, pues somos bien incoherentes. Una de las incoherencias que tenemos es que decimos, Señor, ya ven, quiero estar contigo. Y luego te estás muriendo, no me quiero morir, no me quiero. Entonces, ¿cómo? Pues un cristiano, por el hecho de serlo, no debe de tenerle temor a la muerte. Y sin embargo, muchos le tienen temor. Eso se llama inseguridad. Pero mira lo que te dice la Biblia, que Él satisface tu sentido de seguridad. Mira, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te produjo eso? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Da miedo vivir en ciudades como esta. Yo vivo en una ciudad, Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país, millones de personas, y hay muchas cosas, suceden muchas cosas. Yo cuando salgo de mi casa, Señor, pues me encomiendo a ti y salgo en paz, pero es por esto, porque Él es el único que me da ese sentido de seguridad. Y si algo sucede y ya no regreso a mi casa y me muero por alguna razón, pues sigo en las manos del Señor. Sus ángeles me recogen y me llevarán a su presencia. No hay pierde. Con eso y otras cosas está satisfecho mi sentido de seguridad, mi necesidad de sentirme seguro en medio de la inseguridad. No, dice el 5, no temerás el terror nocturno, no temerás, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, eso habla de una protección que da seguridad, aunque un día sabemos que vamos a morir, porque así está la vida, así es la vida. De alguna manera tenemos que morir, ¿sí o no? ¿Les da miedo? ¿Ya ven? Porque luego ves a tu esposa, a tus hijos, ay, Señor, y si me muero, ¿qué voy a hacer? No. ¿Tú crees que al Señor se le va a ir? ¿Se va a descontrolar el Señor?
Pero es que ahí es donde está lo que yo les decía al principio. Muchos cristianos estamos involucrados en esa intranquilidad, inseguridad, y buscamos en otras cosas satisfacer y hacemos a un lado a Dios. Y ese es un gran error, hermanos. Y termino con el tercer punto. En Cristo está satisfecha nuestra necesidad de sentirnos amados y valiosos e importantes. Fíjate, tan importante eres que Jesús te tenía en su mente cuando subió a la cruz por ti. Por mí, pues si a mí no me hace caso ni el perro de mi casa. Yo soy un gusanito que anda allí en el bosque, no soy nada, ¿no? Pero para Dios eres importante. Cuando alguien, porque ya ve que hay algunos cristianos medio agresivos, ¿no? Por cosas que a veces uno predica y no les gusta, qué sé yo. Y a veces mandan mensajes y correos, no, para mí usted no vale nada, para mí usted es un don nadie. ¿Saben? Eso no me causa nada. No, ni siquiera, o sea, amargura, no, olvídenlo, no. Al contrario, yo le digo, ay Señor, ayúdala a esta señora, está bien amargada, pobrecita, fíjate nomás lo que está diciendo. Mateo 10:29, aquí están satisfechas esa necesidad. No se venden 2 pajarillos por un cuarto era la moneda de menos valor. ¿Cuál es la moneda de menos valor aquí? ¿Todas? ¿Qué es de $1? $1, o sea, ¿qué vale $1 ahorita? No, sí, vale $1. ¿Ven? ¿Qué vale $1? Nada, no, vale $1, porque 1,000,000 de esos. Entonces si quisieras 1,000,000 o 10 millones de $1, si lo quisieras, ¿no? Entonces si valen, ya ves, ahí está el punto, solitos cayeron. Entonces, o sea, yo sé que esto es un proceso, yo lo entiendo, de deshacerse de todas esas maneras de pensar. Por eso dice la Biblia que tengamos la mente de Cristo. Porque aquí lo está diciendo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea que a Dios le importa 2 pajarillos que se compran por $1. Fíjate, es Dios el que está hablando aquí, es Jesús. Lo dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, si alguien llega y te dice, para mí tú no eres nadie, procura no ofenderte, mucho menos vengarte, pero en tu corazón, bueno, a lo mejor para ella no valgo nada, pero para ti, Señor, valgo mucho. Tengo un valor que se llama tu sacrificio y el derramamiento de tu sangre. Eso es lo que vales. ¿Vales algo? Entonces deja de decir que no vales nada. Deja de decir soy $1 argentino. Porque un montón de pesos argentinos, ¿entiendes la metáfora? Es el cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Fíjate, a los israelitas les dijo en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Les dijo, yo los escogí no porque fueran algo así importante, porque lo necio del mundo escogió Dios. Ustedes eran el más insignificante, el más pequeño de los pueblos, sin embargo Dios te amó, los amó, porque aunque fuera el más insignificante, de ahí parte Dios, del más insignificante es valioso, hasta el más numeroso. ¿Sí? En Isaías 61:10
dijo el profeta, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Mi alma se alegrará en mi Dios. Y lo dice, ¿por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cómo el papá lo vistió? Con una túnica nueva y sandalias nuevas. ¿Y cuántos padres he oído decir, no, mi hijo es un don nadie, no vale nada? Y este padre de la parábola del hijo pródigo le repartió su herencia, la malgastó y todos los días salía para ver si regresaba a su hijo. Y cuando vino oliendo a chancho, lo abrazó, lo recibió. Para los vecinos a lo mejor no valía nada, pero para ese padre sí. Y nosotros tenemos un Padre, Dios, que nos ama con todo su corazón, ¿eh? De tal manera, es una medida que no se puede medir. Por eso Juan dijo, de tal manera, no puedo medirla, pero es tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que te incluye a ti, que dio a su Hijo único. ¿Por qué lo dio? Pues porque ama al ser humano, al más chiquito, al más peticito, al rubio, al negrito, al amarillo y hasta el rojo. Para Dios no hay diferencias que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, terminamos. Dios satisface mi necesidad de ser amado. Si hubiera alguien que no me amara, le caigo mal o que me odiara, pues ese es problema de él, ¿verdad? Quizás habrá alguien que no te ame, pero déjalo allí. Dios te ama y allí ya se satisface tu necesidad. Si para alguien tú no vales nada, para Dios sí vales mucho. Si para el mundo entonces yo no soy nada, no valgo ni un maní, pues no me importa. Dios me ama y eso me basta. ¿Sí? Jesús se fijó en la samaritana. ¿Cómo era su vida? Era un desastre. ¿Cómo era la vida de Zaqueo? Era terrible. Y se fijó en él, se detuvo y le dijo, bájate, Zaqueo, voy a tu casa. Se fijó. Y los que no entendían esto lo criticaron a Jesús. Se fijó en Pedro. ¿Cómo era Pedro? En Pablo. Pues también se fijó en ti y se fijó en mí. Conclusión: mi valor como persona, como ser humano y ahora como hijo de Dios, mi seguridad, todas esas necesidades las encuentro satisfechas cuando entiendo lo que Cristo hizo por mí. Fíjate bien, cuando entiendo lo que Cristo hizo por mí, porque su sacrificio me incluía a mí y a ti, pero también por lo que está dispuesto a hacer por mí cada día. Entonces, estoy satisfecho, estoy completo en Él. Duermo en paz. Para me acostaré y en paz dormiré, porque tú me haces, ¿qué? Vivir confiado. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas ayudan a bien, o sea, todo está en el control de Dios. Eso me da seguridad. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, aún antes de nacer, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere hacer Jesús con nosotros? Hacernos a la imagen, o sea, al carácter de Cristo. ¿Y cómo era Jesús? Pues era todo lo que necesitamos aprender. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, ejemplo les he dado. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas, ¿eh? Ahí está suplido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿O peligro? No, tampoco. ¿O espada? Tampoco. Antes, en todas estas cosas que mencioné, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿Ven? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque Él nunca va a negar su amor hacia nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues que de aquí en adelante, este mensaje quizás necesitas oírlo por lo menos unas 3 veces. Y luego posteriormente, y tú te vas a dar cuenta que al seguirlo oyendo, cuando leas la Biblia, Dios te va a mostrar muchos pasajes que contienen este punto. Por eso es que los cristianos, esta es la explicación que podemos dar del por qué los cristianos del primer siglo morían cantando. Cuando los prendían vivos, se morían cantando. Cuando los cortaban a espada, los apedreaban, morían perdonando como Esteban. Perdónalo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué morían así? Porque ellos estaban seguros, satisfechos y sabían que morían como mártires por Cristo. Hoy a los cristianos les han enseñado un evangelio diluido, un evangelio que no tiene poder porque son ideas de hombres, huecas sutilezas, que se disfrazan con 2, 3 versículos, pero en realidad lo que están provocando es que en el futuro de esas personas, a las primeras de cambio como fue la pandemia, ¿cuántos apostataron? Un montón. Abandonaron a Cristo, ¿sí o no? Un pastor llegó conmigo llorando, pastor, ya cuando se reanudaron las reuniones presenciales, no llegó una sola de mis ovejas. Ah, caray, ¿cómo? No llegó nadie. Y yo les hablo, ya no quiero nada, blasfemando. Entonces yo le dije, a ver, así rápido, ¿qué les enseñaste los últimos 3 años o 2 años antes de la pandemia? A ver, ¿puedes recordar qué les enseñabas? No, pues yo les enseñaba pues, a ser ricos, les enseñaba a no recibir las adversidades, a los sufrimientos, porque Cristo ya pagó en la cruz. Todo torcido. Llega la prueba fuerte, no tienen dónde sostenerse. La pandemia solo vino a descubrir la verdadera condición de muchos que se decían cristianos. No pasaron la prueba. Imagínense cuando aparezca el anticristo. Imagínense cuando se desate la gran tribulación. Porque no tienen principios como este. Y que esta palabra se arraigue en tu corazón. Amén.